Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo formato que estamos haciendo, más parecido a un podcast, donde, bueno, no tanto es lo que vais a ver del vídeo, sino lo que podréis escuchar. Y es que quiero analizar y profundizar más en ciertas etapas de la historia Marvel. Y en este momento, y tras la última reseña de Capitán América Operación Renacimiento, pues me quedé con ganas de hablaros un poquito más de esta obra. Así que vamos a tomarnos el tiempo necesario a charlar, a aprender y conocer más. Así que, bueno, vamos a empezar porque esto tiene bastante que ofrecer. Y es que, en primer lugar, hablamos de Operación Renacimiento, un título que puede uno pensar que es el título del arco argumental en cuestión y nada más, pero ¿qué va? Ni mucho más. Esto va más allá porque se puede coger y extrapolar a la literalidad máxima. Es una operación de rescate total para la editorial, y es que en la primera mitad de los 90 Marvel no estaba pasando por su mejor momento, de hecho estaba bastante jodida. El hecho es una fuerte crisis económica y la salida de sus grandes pilares para fundar Image Comics. Grandes dibujantes y guionistas abandonaron la editorial y posteriormente pasaron a formar Image Comics, esa editorial donde cada uno de ellos contaba con su departamento propio, completamente autónomo, y podían crear obras. Bueno, pues eso afectó mucho a la editorial y tenían que hacer un plan de rescate máximo, un plan de rescate no solo para el personaje de Capitán América o de ciertas colecciones, sino para la propia editorial, para la propia Marvel. Y eso era la Operación Renacimiento. Ahora contaron con Mark Waid y Ron Garney para crear este rescate, y la verdad es que funcionó bastante bien. Pero vamos a empezar un poquito poco a poco con todo este contexto, y es que nos situamos al principio de 1995 y la colección del Capitán América estaba a punto de cumplir 10 años con el mismo guionista y el mismo equipo creativo. Hablamos de Mark Gruenwald, que es uno de los guionistas que más han dado al Capitán América, son 10 años, y que ha generado una de las sagas más importantes en la historia del Capitán América. Aún así, hablamos de una etapa muy larga, muy longeva, 10 años, no todo es oro. Pero es cierto que, bueno, si queréis esas etapas, Panini lo ha recopilado en sus Marvel Héroes, en 2 volúmenes integrales, así que perfecto. Pero bueno, era una etapa muy memorable, como digo. Y en cierta forma, Gruenwald rescataba o mantenía el espíritu del personaje, que simbolizaba pues ese espíritu de los Estados Unidos. Al final tenemos una serie que vive mucho de ese patriotismo, de esa esperanza y de ese amor por la patria americana, pero es un poco lo que representaba no solo el contexto, sino también el Capitán América. Pero también hay que decir que tenemos una historia de pijameo puro. Dejando a un lado todo ese ámbito más polémico o patriota, tenemos una historia de pijameo máximo que además revitaliza la esencia del superhéroe, que es héroe y villano enfrentados en una trama. Cuanto más se desarrollaba el villano, mejor valía o más peso tendría el carácter heroico del protagonista. Y bueno, aquí, como digo, durante esos primeros años como escritor del Capitán América, Gruenwald nos ofrecía guiones muy curiosos y que funcionaban bastante bien, e incluso hizo un ciclo argumental muy recordado en la historia de Capitán América, la llamada Saga del Capitán. Pero con la llegada de los años 90, su trabajo perdió frescura, perdió interés. Los lectores ya no se sentían tan enganchados, si cabe, a la historia del Capitán América, a las historias en general, ¿no? Había que buscar algo, una chispa que revitalizara las series que se estaban manteniendo. Y bueno, por eso se puede decir en primera instancia que los 90 fueron duros, porque crearon una crisis no solo a la hora de contar historias, sino luego afectando al ámbito económico financiero de las editoriales. Y en cierta forma lo que ocurría en la colección era pues una metáfora de todo ese derrumbe, ¿no? Al final veíamos como el Capitán América poco a poco se iba apagando, se iba derrumbando, incluso llegando a perder sus poderes o esa fuerza que le daba el suero del super soldado. Y era simplemente una metáfora de lo que realmente estaba ocurriendo en la editorial, como poco a poco se estaba apagando todo. El punto culminante llegó en 1994, momento en el que Gruenwald desarrolló una extensa línea argumental basada en que el suero del supersoldado estaba deteriorando el cuerpo de Steve Rogers. Básicamente también es la gran premisa que cogería o que intentaría usar para el rescate Mark Waid y Ron Garney en esta etapa de la que hablamos. Pues bien, debido a esto, el físico del personaje, el físico de Steve Rogers, comenzó a perder movilidad hasta el extremo de necesitar una armadura para seguir en activo. Una armadura que el propio Tony Stark le desarrolla y le da. Pero el resultado
fue bastante chocante, bastante gracioso ahora que lo vemos, pero totalmente absurdo en el momento de su publicación, porque teníamos a un Capitán América muy extraño que volaba como una versión de Iron Man más, pero tenían los lectores, y bueno, yo me la hago ahora también la gran pregunta de ¿para qué narices necesita el Capitán América un escudo cuando ya tiene una armadura que lo puede hacer todo? Porque ojo, cuando teníamos ese diseño noventero del Capitán América con armadura, pues no se quedaron ahí, es que le añadieron el escudo, porque es comprensible, el escudo es la esencia clara del Capitán América. El Capitán América es un personaje que, bueno, no utiliza armas, pero o armas ofensivas, pero siempre ha podido defenderse con ese escudo. Y ahora nos lo meten en una armadura totalmente futurista, revolucionaria, que puede hacerlo todo, que le da hasta la capacidad de volar al Capitán América. Y además me pones el escudo, que no tiene mucho sentido, porque ya la armadura lo puede hacer todo. Pero bueno, era un poquito esa ironía, pero la gracia de mantener la esencia, la absurdez de las ideas de la época. Y lo dicho, el argumento de la colección era pues una metáfora de lo que estaba pasando, claramente, un sinsentido dentro de Marvel. Lo que básicamente pretendían era dar a entender que Capitán América se estaba muriendo. Y efectivamente es lo que pasó. En el número final de la mencionada línea argumental de Gruenwald, más concretamente en el número 443, Steve Rogers tenía 24 horas para hacer todo lo que creyese conveniente antes de morir en una de las camas de la mansión de los Vengadores. Y en aquella última escena, la verdad es que fue bastante épica, con un cliffhanger muy potente, propios de la época, tengo que decir. Y es que en esa última escena resultó todo súper épico, porque teníamos en una escena, la penúltima página, al Capitán América esperando su final, pero cuando pasabas la página, de repente veía a los Vengadores que se encontraban con una armadura totalmente vacía. Y tenían la sensación de que o te habían faltado páginas, o que el cómic estaba mal publicado, o que se habían perdido ahí los guionistas, algo no cuadraba. En una página ya teníamos al Capitán América ahí diciendo ¿qué va a pasar? Pasas y te encuentras a los Vengadores mirando una armadura totalmente vacía. ¿Qué había pasado? ¿Qué había ocurrido con el cuerpo de Capitán América? ¿Dónde había ido? ¿Había muerto de verdad? No. Había un montón de preguntas y el final de la etapa estaba ahí. ¿Se darían respuestas? Era una de las grandes dudas que teníamos en la cabeza, y todo ello porque Mercurio, de hecho, Quicksilver, personaje que aparecía en esas páginas, pronunciaba unas palabras o se preguntaba lo siguiente, decía: ¿qué ha sucedido con el Capitán América? Y yo creo que al final fue la pregunta que todo lector de esa época que lo vivió o que lo coge ahora por primera vez se puede hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado con Capitán América? Pues la respuesta y la solución nos la daban Mark Waid y Ron Garney, y es que esta desaparición de Capitán América marcaría el final de una era y el principio de otra. Esa frase ofrecía una ambigüedad máxima en el devenir de los hechos de la editorial y de Capitán América. Y bueno, tras todo esto, dentro de las oficinas de Marvel tuvieron lugar cambios bastante importantes también. La bajada de las ventas de cómics provocó el cierre de muchas colecciones, chaparon muchísimas, y esto provocó el despido de una gran cantidad de personal en la redacción y una reestructuración interna de la propia editorial. Esta Marvel nueva se transformó por completo, y en 1994 la Casa de las Ideas quedó dividida en 5 departamentos, cada uno de ellos con su propio editor jefe y con una autonomía total sobre lo desarrollado. Vamos, copiaron la estructura que tenía Image Comics. Viendo que a ellos le funcionaba cojonudamente, Marvel no tuvo más remedio que optar por hacer lo mismo. Y este cambio recibió el nombre de la Marvelution, ¿no? A partir de este momento, la colección de Capitán América formó parte del departamento que recibió el nombre de Marvel Universe, y este departamento estaba dirigido por Mark Gruenwald, el que hasta entonces fue el mayor guionista de Capitán América, con 10 años de publicaciones en su espalda. Y como un subjefe o editor senior, pues teníamos a Ralph Macchio, ¿vale? Que lo apoyaba o lo sustentaba un poquito en este cargo de subjefe o apoyo, básicamente. A partir de ese momento los acontecimientos comenzaron a sucederse con bastante rapidez y se decidió revitalizar o revivir al Capitán América en una nueva etapa, o una etapa que
venía de lo que ya se había hecho y que revitalizaría por completo al personaje, pero ya era demasiado tiempo para Mark guionizando, para Mark Gruenwald, y decidió dar un relevo, y es aquí donde Macchio, el subjefe llamó a Mark Waid, un guionista que había tenido pues un largo recorrido en DC con la etapa de Flash, con Wally West, ¿no? Esa etapa que todos conocemos, que yo creo que es, si pensamos en Mark Waid en DC, automáticamente se nos viene su etapa de Flash. Y había cosechado muchísimos éxitos, y bueno, llamaron al guionista y le dijeron: mira, te ofrecemos escribir la nueva etapa de Capitán América y tienes este trabajo que hacer. Pues bueno, dicen que Waid aceptó encantado, porque además era súper fan de Capitán América y no tuvo problemas. Por otro lado, el dibujante pues lo tenían también clarísimo, era Ron Garney, y pasaba 3/4 de lo mismo. Según dicen, Ron Garney era súper fan de Capitán América, así que pim, aceptamos, y ya teníamos el equipo. Mark Waid y Ron Garney se encargarían de la nueva etapa de Capitán América. Su trabajo: solventar todas las dudas, todas las preguntas que habían quedado de la etapa de Gruenwald. Y bueno, era un trabajo complicado, ya que, bueno, no era fácil, no solo por cómo se había quedado, sino por la situación de la editorial. Ahora partían desde cero, tanto editorial como personaje. Y bueno, aquí lo que tenemos es que en medio de este proceso de cambio, y teniendo en cuenta la supuesta muerte del personaje de Capitán América, había muchas especulaciones. ¿Estábamos de verdad ante una historia de continuación? ¿Habría algún sustituto para el manto de Capitán América? ¿Hasta qué punto habría cambios de verdad en la colección del Centinela de la Libertad? ¿Ha muerto? ¿Vendrá otro? ¿Un sidekick? ¿Un impostor? ¿Todo será mentira? Pues bueno, para dejar claro que no se trataba de una operación cosmética, de un cambio de rejuvenecimiento del personaje o de un cambio de alter ego, se llevó a cabo una historia muy buena, y los editores ofrecieron novedades significativas en la imagen de la colección. Primero cambiando ciertos aspectos de las portadas, logos y demás, pero luego ya el interior, el carácter, el diseño y la historia. Con este nuevo logotipo salió a la venta ya el número 444, el primero de esta etapa de Mark Waid y Ron Garney, y en la portada además se veía el escudo depositado en las escaleras del edificio de Memoria Jefferson, y la verdad es que fue muy emotivo porque, bueno, como hemos dicho antes, tenía el carácter puramente patriótico, pero funcionó, captó la esencia de curiosidad del lector. Y bueno, en las páginas de esta nueva etapa, Mark Waid nos ofrecía una historia del Capitán América sin el Capitán América. O sea, era algo bastante complicado. Precisamente por esa razón es un cómic clave para entender el nexo de unión entre la etapa de Gruenwald y la nueva etapa de Mark Waid. La intención es conocer mejor al Centinela de la Libertad. De esa forma veremos cómo es su esencia, o conoceremos a Steve Rogers en el ámbito más personal. Finalmente, es importante mencionar que Operación Renacimiento es una saga que surge a partir de los acontecimientos narrados en los 2 últimos números de una serie llamada Super Villain Team Up. Más concretamente, fue en los números 16 y 17 de dicha colección. En esos números lo que ocurría es que Cráneo Rojo conseguía recrear el cubo cósmico, un artefacto que ya en el pasado había sido utilizado en más de una ocasión por el villano. En definitiva, lo que pretendía Mark Waid era extraer oro de esa historia que estaba totalmente olvidada y adaptarla para su nueva etapa. Dar un contexto sólido, que no sea un mero Deus Ex Machina, y que tenga peso para hacer más fuerte esa relación héroe-villano. De hecho, aunque haya dicho que todo esto viene de aquí, no os volváis locos buscando esa historia, que no hace falta, porque en estos tomos, en estos volúmenes que tenemos, el de Hombre sin Patria y Operación Renacimiento, se explica perfectamente el contexto, la situación. Cráneo Rojo aparece, nos explica por qué aparece, cuál es su objetivo, cómo el Capitán América está. Hay que leer el cómic y entenderlo, pero no hay que preocuparse porque todo está bien montado aquí. Y con este punto de partida acabaría desarrollándose una línea argumental donde ocurrirían muchísimas cosas y en las que nosotros como lectores somos testigos de una completa reinstauración de los elementos característicos del mundo que rodea al Capitán América.
no solo hablando del suero del super soldado, sino también la presencia de Cráneo Rojo, de ese cubo cósmico. Tenemos los recuerdos del pasado original de Capitán América, con Bucky, con incluso Namor y la Antorcha Humana. Hay una reestructuración y reintegración completa de todos los elementos de Capitán América y es un trabajo que Mark Waid hace extraordinariamente bien. Y este sin duda es el aspecto esencial de la historia de Mark Waid, donde demostró su gran talento al saber combinar todos esos elementos con muchísima destreza. Y es que no solo contó una historia de resurrección del personaje, sino que la gracia estaba en intercalar esas escenas claves del pasado del Capitán América para conseguir una saga mucho más rica y fructífera, que no solo tuviera éxito en aquella época, sino que, por ejemplo, como me ha pasado a mí a día de hoy, la lees y te sigue disfrutando, sigues gozándola, sigue pasando un buen rato y sigue distrayéndote y entreteniéndote. Por tanto, esta historia es una continuación que no solo cumple con las expectativas de continuar una etapa, sino también de revitalizar, de dar algo nuevo y, como el nombre indicaba, de llevar a cabo esa operación Renacimiento que se hizo con bastante éxito de la mano de Ron Garney y de Mark Waid al guión. También tengo que destacar otro aspecto muy interesante dentro del cómic, y es que Operación de Renacimiento no solo significó el resurgir de Steve Rogers, sino que también se recuperó a un personaje emblemático y uno de los mayores amores de Steve Rogers. Hablamos de Sharon Carter. Desde finales de los 60, la mítica Agente 13 de S.H.I.E.L.D. fue la gran compañera de Capitán América, tanto a nivel romántico como a nivel aventurero. Y aquí volvíamos a tener esa esencia. Esto es un detalle que se tenía para aquellos lectores que habían mantenido la continuidad de las historias de Capitán América. Este personaje había estado desaparecido durante muchísimo tiempo, y es que durante su periodo setentero, la Agente 13 caía bajo el control mental del Dr. Fausto, lo cual conllevó su ingreso en una organización neonazi comandada por el gran dictador y, bueno, acabó por desaparecer del plano del cómic este personaje Sharon Carter. Y de hecho, con el tiempo descubrimos que el propio Steve Rogers se enteró de la defunción de Sharon Carter cuando le mostraron una cinta de vídeo en la que ella se inmolaba. La verdad es que era algo un poco absurdo y eso mismo pensó Mark Waid. Cuando comenzó a desarrollar Operación Renacimiento, vio que podía traerla de vuelta, dándole algún que otro giro y que resultase muy coherente. Así que, ni corto ni perezoso, dedicó a subsanar ese error histórico de una forma bastante contundente y bastante coherente. Sharon Carter había muerto de forma inesperada, pero ¿por qué no podría renacer de la misma forma? Y eso es algo que se utiliza mucho en el cómic, así que, pues ya está. De nuevo, este personaje. Waid no quería plantear una simple historia nostálgica y deseaba devolvernos a Sharon Carter, pero tenía en cuenta cómo su carácter había sido moldeado por el paso del tiempo, así que en verdad la esencia, y no solo la esencia, sino también la estética del personaje es distinta. Teníamos una Sharon Carter con un rostro siempre más furioso, cabreado, distante, tirante y arrogante, un poquito más borde, hay que decirlo, y la estética era como mucho más agresiva, macarra, despeinada, con el pelo mucho más enmarañado y furioso. Y bueno, funcionaba muy bien la estética y el nuevo carácter de Sharon Carter, que chocaba o que hacía más en duda o que no fuese tan hoy bonito, he vuelto, quiéreme, por parte de Capitán América y de Sharon Carter. De esta forma cumplía muy bien. Pero el retorno de Sharon Carter no fue pensado para una sola línea argumental, sino todo lo contrario. De hecho, en el segundo volumen de Hombre sin Patria es donde se desarrolla muchísimo más este dúo entre Capitán América y Sharon Carter, y veremos también las motivaciones personales de Sharon Carter y conoceremos más. Pero se desarrolla en ambos volúmenes durante toda la etapa de Waid y Garney. Y bueno, con este vídeo nada más, voy a despedirme, espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratico conmigo y que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más sobre ese contexto noventero, sobre esta Operación Renacimiento que se tuvo que llevar no solo para Capitán América, sino para Marvel en general. Y bueno, deciros que el próximo vídeo, pues a ver qué obra elegimos, nada más, dejadme cualquier comentario en la cajita de abajo. Darle muchísimas gracias también al señor David Aldón del Muro, porque gracias a él me animé a tener esta obra, una obra que en su reseña me gustó mucho y que también él hace unos contextos previos a la obra muy interesantes de los que aprendo muchísimo y que en cierta manera quiero trasladaros a vosotros también en este tipo de vídeos. Nada más, un abrazo, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.